La vez pasada les había dicho que hoy íbamos a ver algunas de las etapas político-administrativas que ha tenido el país, ¿no? Respecto, pues, a su forma de gobierno. Muchas veces escuchamos en las noticias hablar de algunos términos como neoliberalismo, populismo, etcétera, ¿no? Y vamos a ver un poco en qué consiste esto. Recuerden que estamos viendo la administración y que dos de las dimensiones esenciales de la administración pues son precisamente la política y los procesos administrativos que se llevan a cabo en los gobiernos. Entonces, vamos a ver esto. El primer modelo, digamos que vamos a ver, hay algunos otros datos que están en la historia de nuestro país que no los vamos a revisar ahorita, porque pues al final pues me interesa un poco más que veamos lo más actual. Entonces, digamos que en la historia moderna vamos a encontrar algunos estos como modelos político-administrativos que son los que han caracterizado a los gobiernos en nuestro país. Y encontramos así, en primer lugar, el estabilizador. El estabilizador es el que se presenta durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. Se caracteriza por tener un crecimiento económico. Hay una hegemonía de partido, como ustedes saben, pues había hasta entonces un partido que se mantenía en el poder. Había oposición mínima. El sistema es patrimonialista en la designación de puestos y cargos públicos, es decir, pues había una designación directa, se tendía más a elegir quién iba a estar en cuál cargo, ¿no? Específicamente con López Mateos se crea la Ley de Trabajadores Federales, se crea el ISSSTE, el CONASUPO y la Ley Federal del Trabajo. Esas son las aportaciones que se hacen durante el sexenio de López Mateos. Mientras que durante el sexenio de Díaz Ordaz se creó la Comisión de la Administración Pública. Ya es un intento de poder tener controles sobre la administración pública federal. Sin embargo, le faltaban instrumentos de planeación administrativa, ¿de acuerdo? Durante su gestión, pues se dieron cuenta que sí era una aportación importante, pero que hacían falta estos instrumentos. Luego viene el crecimiento incluyente, o también se le puede llamar populista. Esto ocurre durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Hay una creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y esta ley es la que da origen a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fíjense, hasta entonces sí había algunos intentos, por ejemplo, sobre todo con Porfirio Díaz, con algunos otros presidentes antes de la época moderna, en los cuales sí había un intento de poder regular las acciones que hacía el gobierno. En el momento en que se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto, pues es un gran logro para la Administración Pública Federal, pues hay el interés, está la propuesta de tener ciertos controles sobre el dinero y la forma en que éste se iba a distribuir entre los diferentes estados, programas, necesidades, etc. Este crecimiento incluyente se caracteriza porque la presencia del Estado tiene una gran rectoría o tiene grandes responsabilidades sobre la economía estatal. Hay un desmedido gasto público, se crean empresas públicas, ¿no? Incluso se incorporan empresas privadas que fueron rescatadas, digamos, a volverse empresas públicas. Hay subsidios, esto es muy importante, o sea, a partir de esta etapa de política
económica, pues empiezan a crearse subsidios como los que ahora tenemos, ¿no? Por ejemplo, el subsidio de la gasolina, el subsidio de la luz, muchos de los servicios tienen un subsidio. Todo ello, pues, se sustenta o se respalda a través del endeudamiento interno y el externo, obviamente, como forma de financiamiento. En el caso de Echeverría, en 1970 crea la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. Esto aquí, fíjense, ya empieza a tratar de normar una serie de organismos que estaban descentralizados y estas empresas, por ejemplo, Pemex, ¿no? Que son Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que son empresas federales y crea esta ley para poder regularlas. Se crea también en este sexenio el CONACYT, la UAM, el Instituto Mexicano del Comercio Exterior y la Comisión para la Administración Pública. Aquí vemos otro intento de poder regular las acciones que se hacen dentro de la administración pública. En el caso de López Portillo, presentó un aumento en la preocupación por la mejora de la administración pública hasta entonces. ¿Qué hace? Hace un programa de reforma administrativa del gobierno federal. Aquí trata de reorganizar, ¿no? Todos los sectores, mejora la atención, se preocupa por mejorar la atención al público. Hasta ahora, pues nadie había no se habían preocupado mucho de la atención que se podría tener hacia el público. En la economía se expidieron leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público. Esto, recuerden, pues es un nuevo intento de poder regular la forma en que se distribuye el dinero en los estados. La de la deuda pública, la de obras públicas, así como la de adquisiciones. Todas estas leyes pues, tienen el objetivo de ir regulando el gasto público. Con el objetivo de aumentar recursos financieros, se creó en 1980 el famoso IVA, que todos sufrimos cada vez que pagamos, ¿no? Y vamos a acordarnos que entonces, pues la tasa original era del 10%, ahora es el 15%. Se crea también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y es con esta ley que empiezan a ver más armonía, o sea, empieza a haber una cierta homogeneidad en la forma en que se administra, en la forma en que se controla, sobre todo, se aplican controles en cuanto a las dependencias centralizadas como a las paraestatales. Muy bien, y esto es lo que corresponde al crecimiento incluyente o populista. Y vamos al modelo neoliberal o de libre mercado. Bueno, inició un cambio fundamental en el sector público mexicano, pues realmente cuando se inicia este modelo, pues se trata de adoptar modelos que vienen de otros países, de otros lugares del mundo. Hay un proceso de privatización de empresas públicas, es decir, las empresas que pertenecían al Estado, pues empiezan a aceptar inversión privada. Y se impulsa la desregularización. ¿Qué es la desregularización? Generalmente, acuérdense que en los otros modelos político-económicos había un control mayor del Estado sobre el gasto público, las políticas, etcétera. Aquí se trata de quitar un poco de regularización. La modernización administrativa es uno de los objetivos del modelo neoliberal y es así que se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y pues la idea de esta Secretaría de la Contraloría es generar ciertos controles de conducta, digamos también, o morales, como dice aquí, tanto de la sociedad y del gobierno. En el caso de Miguel de la Madrid, que es uno de los presidentes que
dentro de este modelo neoliberal. Él hace los primeros pasos para descentralizar el sector público concentrado en la federación a través de la reforma del artículo 100 constitucional, además de la descentralización educativa y del sector salud. Entonces, hay algunas políticas públicas que él empieza a promover para hacer desarrollos regionales. Carlos Salinas de Gortari, que es el otro presidente con este modelo neoliberal, crea el Programa General de Simplificación de la Administración Pública Federal. Con esto él buscaba tratar de hacer que los trámites que realizaba la población dentro de las instituciones, pues fuera lo más fácil, menos engorroso posible, ¿no? Lo que buscaba era eliminar procesos administrativos que pudieran entorpecer el acceso a los servicios públicos. Él también hace un proyecto de liberalismo social, crea el famoso CDSOL, seguro ustedes lo recordarán, y el programa Solidaridad. Estos programas, esta Secretaría del Desarrollo Social lo que es el programa Solidaridad, como ustedes saben, sexenio tras sexenio se sigue conservando hasta la fecha. Va cambiando de nombre solamente, cambia un poco el nombre de la secretaría, cambia un poco el nombre del programa social, pero es uno de los programas que hasta la fecha pues sigue vigente, ¿no? De alguna forma. Ernesto Zedillo sustituyó la SECOGEF, que es la Secretaría de la Contraloría y el Desarrollo Administrativo por la SECODAN para reforzar la modernización administrativa. Él quería pues sí, modernizar toda la administración. En su interior, dice, fue la unidad del desarrollo administrativo la encargada de la elaboración del programa de mejora. Él tenía mucha inquietud en poder mejorar los procesos administrativos y tratar de dar un enfoque más dirigido hacia la gestión de calidad, los procedimientos para la contratación de proveedores, etcétera. Vicente Fox, él hizo una profundización del modelo neogerencial, al rato lo vamos a ver, acordémonos que él venía de la iniciativa privada, y lo que hizo fue tratar de poner estos modelos gerenciales que vienen de la iniciativa privada, adaptarlos de alguna forma a la burocracia pública. La elaboración del modelo estratégico de innovación gubernamental fue después sustituida por la agenda del buen gobierno. Acuérdense que, bueno, así como van viendo ahorita, sexenio tras sexenio, muchas de las cosas que creó alguien simplemente se van transformando, van cambiándoles de nombre, ¿no? Pero tienen más o menos las mismas funciones. Entonces está esta agenda de buen gobierno que pues tenía esta idea como de cierta educación moral, ¿no? Que debía tener la población. Creo que ahora también hay una agenda moral, o sea, realmente son algunos cambios de nombre que se les da a cosas que pues, han existido desde hace tiempo. Y aquí vuelve a cambiarle el nombre y entonces, ¿se acuerdan que antes se llamaba SECODAM, luego SECODAM y ahora se llama Secretaría de la Función Pública, que hasta la fecha pues parece que tiene el mismo nombre. La creación también de dos instituciones que él crea es el Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahorita pues parece que no podríamos concebir la administración pública actual de nuestro país sin la existencia del IFAI, y el Servicio Profesional de Carrera. Entonces, son como sus dos aportaciones. Felipe Calderón hace un programa de mejora de la gestión
y lo deja a cargo de la Secretaría de la Función Pública, sigue conservando el nombre que el sexenio anterior. En este hay una evaluación del desempeño, dice, con base en ciertos estándares establecidos. Algo que caracteriza al sexenio de Felipe Calderón es la creación de una serie de indicadores. Aquí habla de indicadores respecto a la función pública, pero realmente si tienen acceso a su plan de gobierno, tiene una serie de indicadores para todo, lo cual facilita la medición de los alcances de los programas, de las estrategias que pudo haber tenido. Se pueden medir fácilmente los alcances o los no alcances, ¿no?, de estas políticas. La elaboración de indicadores, pues, es un aspecto que se está como apreciando mucho en estos días, ¿no? Casi todo lo que realizamos, pues, debe tener un indicador, una forma de medirlo, una forma de observar los avances que se tienen. Hace una reforma al artículo 6 constitucional y en esta establece la obligación de construir indicadores de desempeño. Les digo, aquí habla de indicadores de desempeño, pero en realidad, pues, se elaboran indicadores. La mayoría de los indicadores, por ejemplo, que trabajamos ahorita en salud, en otros rubros, vienen de este sexenio, donde se crean todos estos indicadores. También empieza con esto del presupuesto basado en resultados. Después se le llamó presupuesto base cero y dentro de la Administración Pública Federal lo que establece es que se va a otorgar presupuesto a las dependencias que puedan ejercerlo en su totalidad con la consigna de que se debe de comprobar este ejercicio del presupuesto. Si una dependencia pública no ejerce su presupuesto en la totalidad, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno federal me asignó a mí 100,000 pesos para, ¿qué les gusta? Para capacitación del personal. Entonces, yo necesito esos 100,000, ejercer esos 100,000 pesos completamente para que el siguiente y comprobar que los ejercí conforme a la ley, obviamente, pues, contar de las evidencias que hablen de que lo estoy ejerciendo. Y una vez que yo compruebe que lo ejercí de manera correcta, el siguiente año tengo el derecho de pedir a lo mejor un poco más, o al menos lo mismo. Si yo en esos 100,000 pesos que me dieron para capacitación, yo solo usé 50,000 pesos, algo que pasa es que dicen, bueno, si solo ejerciste 50,000 para capacitación, entonces los otros 50,000 no los necesito. Por lo tanto, el siguiente ejercicio fiscal te quitan esos 50,000. Eso es más o menos la idea del presupuesto base cero o presupuesto basado en resultados. Bueno, Enrique Peña Nieto, como ustedes saben, está caracterizado por esto de las reformas estructurales. Está la energética, la educativa, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, hacendaria, laboral y político-electoral y de transparencia. Todas estas leyes fueron renovadas durante su sexenio, es una de las características que tiene su sexenio. Y pues aquí hay una mención especial de la reforma del IFE, o de ahora que se conoce como INE, la del IFAI, y la del Coneval, que es la que se otorga la autonomía constitucional. Entonces, el Coneval, acuérdense que es el órgano que evalúa justamente todos
todos los indicadores de los cuales les hablé que fueron formados en el sexenio anterior. La proliferación de organismos constitucionales autónomos también es una de las características de su sexenio, como el Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia en 2015. Pues empiezan a crear estos organismos autónomos que dependen del gobierno federal, pues tienen cierta autonomía para la toma de decisiones. Y bueno, con esto llegamos a la actualidad. Se hace llamar a sí mismo el humanismo mexicano o modelo político, administrativo y economía moral. Y esta es la forma de llamar al dejar atrás al neoliberalismo. Hay una ley de seguridad interior, o sea, se ha creado la ley de seguridad interior y la de remuneración de servidores públicos para limitar altos sueldos de funcionarios. También hay una prohibición de la condonación de impuestos. Recuerden que pues era una práctica común que había condonación de impuestos sobre todo a empresas muy grandes, ¿no? O que tenían, ¿cómo se llama? Alguna asociación dedicada al trabajo social, etc. ¿no? También hay justicia laboral, dice negociación colectiva, que hay la ley de administración pública, la ley de austeridad republicana. En esta es muy importante, allí es donde se establece una reducción al gasto público de las dependencias, y estas pues tienen presupuestos más bajos, más cortos para el ejercicio de sus funciones. También hay reformas penales para clasificar la evasión de impuestos, corrupción, robo de combustibles, acuérdense que ese fue como la punta de lanza de toda esta reforma, y el fraude electoral como delitos graves. También podemos reconocer en este modelo la creación o ampliación de facultades a distintas dependencias gubernamentales. Por ejemplo, la reaparición de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el nombre de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este es el nombre, acuérdense que se les va cambiando el nombre a algunas dependencias, ¿no? Y entre estas funciones, pues está el administrar todo lo relativo a la inteligencia del Estado mexicano. Y así se reemplaza el famoso CISEN con el Centro Nacional de Inteligencia. También se cambia en denominación algunas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para llamarse ahora la Secretaría del Bienestar, y la segunda se simplifica como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, pues estos son algunos de los cambios que podríamos empezar a identificar en la actualidad en el modelo político-administrativo que tenemos actualmente respecto a los otros que ya les mencioné. Ay, se me olvidó perdón. La creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que antes era el Seguro Popular, y pues por lo tanto, para que pudiera cambiarse el nombre de Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, pues hay una reforma a la Ley General de Salud, y con esto se garantiza la atención médica y los medicamentos gratuitos, en teoría al menos, ¿no? El Instituto para devolver al pueblo lo robado. Este Instituto para devolver al pueblo lo robado, pues no es más que cambio de nombre que se le da al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Por otro lado, el Banco del Bienestar pues viene a sustituir al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el BANSE. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? Sí, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Es interesante todo esto que mencionas, digo, fue una larga travesía, yo creo que bastantes años, yo creo que unos 50 años más o menos de esta transición. Mi comentario es sin afanes políticos únicamente. Eh, a mi punto de vista, quizás el punto de inflexión o parteaguas que de alguna forma puede beneficiar a México como una nación que sobresale es a partir de que se firma el TLC, que al final de cuentas de la Madrid fundó las bases, pero al final de cuentas el que lo ejecutó fue Salinas y independientemente de la honestidad de los presidentes que ya hemos tenido, eso es muy independiente, pero fue un modelo excelente porque fue lo que nos catapultó a, pues como pues, al primer mundo, ¿no? Digo, al final de cuentas no somos de primer mundo, pero fue un aliciente estupendo que hayamos tenido eso, ¿no? El Tratado de Libre Comercio inicialmente con Canadá, Estados Unidos. Y a partir de ahí se empezaron a trabajar, no nada más en este tema del comercio, sino a partir de ese Tratado de Libre Comercio, esta autoridad, bueno, en este caso los países hermanos o vecinos empezaron a infundir y hacer presión a México sobre que tenía que avanzar con sus leyes, sus normas, bueno, todas sus reformas que de alguna forma se vino a cabo, ¿no? En Secretaría del Trabajo, pues también hubo un cambio brusco con beneficios excepcionales, ¿no? Eh, a mi punto de vista, considero que estuvo muy bueno. Desafortunadamente o lástima que estamos manejados por más los presidentes, quizás, más las administraciones. Digo, mi comentario es en afán político, nada más expreso una opinión. Y otro de los puntos que esto es muy parecido a, bueno, yo que estoy en la industria privada, es algo muy similar al que vivimos, ¿no? De repente viene un director general y hace sus cambios a como pues, le conviene, ¿no? Le cambia de nombre a un puesto, pone a sus compadres, pone a sus amigos, a los que ellos consideran que puede dar buenos resultados, se va este nuevo director, llega otro y al final de cuentas sigue la cadenita de esa firma, de esa misma forma, ¿no? Los puestos claves que de alguna forma somos los más abajo, pues somos los que de alguna forma vamos sacando la chamba, pues sí o sí, ¿no? Los de arriba pues únicamente desafortunadamente se ponen la estrellita y van avanzando, es lo mismo que pasa en el gobierno, eh, vienen los presidentes, hacen cambios, lo que vimos ahorita, cambian las secretarías, le ponen un nombre, lo del presupuesto es cierto, también nosotros cuando ya llega por estas fechas, septiembre, octubre, pues ya buscamos la forma en que gastarnos el dinero para que a final de cuentas el siguiente presupuesto del próximo año, pues que no nos los quiten, ¿no? Entonces mejor que nos sigan dando y ese que ya se logró, a veces es muy difícil que se pueda volver a recuperar ese presupuesto que nos están dando. Muchas gracias. Gracias, Edgar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Carlos. Hola, hola, buenas noches a todas y todos. Mi comentario va en este sentido, de las referencias documentales que nos pasaron de los sexenios anteriores y actuales. Eh, Nada más me queda una cuestión de la actualidad. Todas las cuestiones de indicadores no lo tiene considerado el gobierno actual, no se rige por indicadores o algunas cuestiones de cumplimiento de metas, porque siento que regresamos a lo antiguo, a lo no medible, a lo nada más percepción. Es mi pregunta. Sí, yo creo que están el gobierno como actual, que ya va de salida además, o sea, pero creo que entró a tratar de rehacer muchas cosas y pues al menos en búsquedas que se pueden hacer sobre los planes de gobierno, por ejemplo, el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional de Seguridad, el plan, etcétera, pues yo al menos sí he visto una diferencia abismal, ¿no? En cuanto a los planes de salud, por ejemplo, yo que trabajo en el sector salud,
trabajos los planes de salud de sexenios anteriores tienen una serie de indicadores que se pueden lograr, ¿no? En el Plan Nacional de Salud de este sexenio viene muy en específico, muy centrado también en cuanto a las políticas de anticorrupción, las cuales evidentemente son muy importantes. Yo creo que es como viene ahí en las diapositivas, creo que la aportación más importante de este sexenio justo es en sus políticas de anticorrupción. Sin embargo, pues no nos podemos basar en políticas de anticorrupción para poder aplicar indicadores de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, hicieron falta indicadores y procedimientos de evaluación adecuados, ¿no? Correcto, gracias. Mayola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que ahorita no vi, o no sé si me perdí, fue la parte de esta administración sobre los superdelegados, que los que estamos en los estados, sí nos vimos afectados porque ya no había delegados en las secretarías, haciendo un cuello de botella en lo que es la parte de los procesos administrativos, y sobre todo los que somos los privados que vamos a atendernos a las secretarías, al gobierno, sí se nos hizo muy difícil. Eso también como que fue un retroceso, ¿no? Es mi comentario. Sí, entiendo que la desaparición de los delegados de todos, como en todos los rubros, creo que desapareció la figura del delegado. Tiene que ver más con la reducción de presupuesto, pero sí, estoy de acuerdo, dejó al final sin liderazgo a muchas instancias, ¿no? Que además, pues nosotros tenemos un modelo burocrático. Acuérdense que el modelo burocrático pues es un modelo completamente piramidal, ¿no? O sea, en el sentido de hay una cabeza y de ahí baja todo, la jerarquización es muy clara y los procesos todos son jerárquicos. Entonces, si tú quitas a la punta de la pirámide, pues sí se hace un desorden, ¿no? Yo he sabido al final quitan la cabeza principal, pero quedan 2 o 3 cabezas, ¿no? Como los que seguían, que se supone que tendrían que dirigir la organización gubernamental a través de un consejo, pero al final pues terminan peleándose por el poder. Entonces, yo creo que sí es un poco complicado, ¿no? El solo quitar el puesto sin dar una resolución administrativa a qué se va a hacer sin la cabeza. Edgar. Sí, complementando con lo que dijo la compañera, yo recuerdo también que, bueno, en estos actuales gobiernos, siento, digo, como empresa privada, que nos hemos visto perjudicados porque anteriormente existían muchos trámites que eran gratuitos. Llaman el visto bueno de protección civil era gratuito, la cédula, perdón, la licencia ambiental era, en la Ciudad de México al menos, era gratuita. Me hacen auditoría ahorita que tienen una auditoría para obtener un sello verde, que así le llaman, aquí en la Ciudad de México, que es a lo mejor exagero, pero es millonaria esa auditoría, ¿no? Entonces, entre esos tres trámites prácticamente ya te estás gastando cerca de 1.5 o 2 millones de pesos al año o cada 2 años, cosas que anteriormente no eran trámites gratuitos. Por ejemplo, la licencia ambiental anteriormente en los gobiernos anteriores era muy rápido, muy rápido. Tú decías, tú ingresas el trámite en febrero y estamos hablando que en junio, julio ya te lo entregaban. Ahorita actualmente tú entregas tu trámite y pasa un año, año y medio y apenas estás obteniendo los resultados de mucho tiempo, ¿no? Hablando en este caso de las administraciones de esas entidades que de alguna forma, pues yo que estoy en la parte de la maestría de seguridad y salud del trabajo, vemos que nos estamos viendo afectados. Sí, claro. Hubo, pues les decía, parece que
O sea, el objetivo principal de la administración actual era como el fin, esto del fin de la corrupción y estas cosas, ¿no? El problema es que se descuidaron otros aspectos, ¿no? Como la calidad de los servicios, como lograr que la administración pública pueda llegar a todos, que todos tengamos acceso a los servicios de la administración pública, que haya indicadores de calidad, ¿no? Indicadores de logro, indicadores que nos permitan tener un seguimiento de lo que hacen los trabajadores de la administración pública para poder brindar los servicios. Y creo que en ese sentido, pues sí hubo, llamémosle descuido, ¿no? O sea, eso quedó en un segundo plano. ¿Algún otro comentario? Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo donde podemos hacer como un análisis no profundo. Creo que la información que les traje justo pues omite muchas cosas porque pues, es eso, ¿no? Una pequeña síntesis de las características principales que cada modelo tuvo. Pero sí creo que lo importante son estas observaciones que han hecho, también los he observado en los foros y en las tareas que logran empezar a analizar lo que está alrededor, lo que sale en las noticias, como les había sugerido. Y pues vamos a hacer esta pequeña tabla, tenemos 10 minutos para hacerla nada más. Traten de pensar en cuáles son los pros y los contras, de acuerdo a lo que escucharon, sobre los modelos estabilizador, populista, neoliberal y el que le puse actualidad. Pues al final no sabemos cómo la historia lo va a llamar, pero hasta el momento pues se autodefinen como humanismo mexicano, entonces pueden ponerlo así si desean. Yo le puse actualidad. Entonces, ¿alguna duda, alguna sugerencia sobre la actividad, algo? Si no hay ninguna, entonces, pues los invito a realizar la actividad y en 10 minutos participamos sobre los resultados. De todos modos, yo estoy aquí, levantan la mano, cualquier cosa para si tienen alguna duda o algo que necesitemos dialogar. Pregunta, ¿vamos a ir poniéndolo en el chat o cómo vamos a ir llenándolo? Pueden ponerlo yo les sugiero que lo hagan en casa, en un cuaderno así, y ahorita lo podemos socializar nada más, ¿sale? Como ejercicio de clase.
Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Quién quiere participar primero? Sigo todavía trabajando. Ok, va. ¿Cómo van? Sugiero participar con lo que tengan. Si a lo mejor eligieron un modelo en especial, pues podemos empezar con ese. ¿Sí, Carlos? Sí, tratando de entender lo explicado,
yo me iría a un ejemplo sobre el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Entonces, en el modelo estabilizador había mucho proteccionismo contra el peso, dejarlo fuerte, cuidarlo, protegerlo. Ese sería el pro, la protección, la estabilización de la economía. Pero en contra es que no se logró ese resultado, sino que empeoramos, vinieron devaluaciones. Diría que sería eso lo malo de ese modelo. Tanta protección, nos olvidamos de otros agentes causales y se incrementaron pues los pobres. No solucionamos nada con la distribución de la riqueza entre la gente. En el populismo yo siento que es darle poder a las grandes masas, es incentivarlos a ser protagonistas, pero a través de un líder, una persona que les iba a solucionar el problema, que bien lo acarreamos como la cuestión de esperar a que el gobierno me dé. Era tanto el apapachamiento que se hacía con la gente que igual en vez de lograr la distribución de la riqueza entre los que menos tienen, tanto apapachamiento no funcionó tampoco. Encontramos deficiencias en la distribución de la riqueza. En el modelo liberal, pues era como el sueño de ahora sí, todos íbamos a estar bien, todos íbamos a pasar a ser una población de primer mundo, donde íbamos a tener buenos servicios, nos veíamos ya, como dirían por ahí, en ligas mayores, pero la realidad era que nada más era una visión en papel, siento yo, porque los resultados vinieron posteriormente, bajas devaluaciones del peso y también la disminución del poder adquisitivo de la gente. En la actualidad yo veo una situación demasiado crítica en cuanto al poder adquisitivo de la gente. Por eso le preguntaba no hace rato sobre los indicadores, porque con los famosos otros datos hay como cierta incertidumbre en de que si realmente nuestro peso está, como dicen por ahí, muy fuerte y el dólar viene para abajo. Pero en lo que yo he entendido y visto de los otros gobiernos, que al fin de año, ojalá no nos pase nada. Entonces, en la actualidad, no tengo entendido un buen modelo, no entiendo el modelo humanista, no la siento fuerte, la siento como una mezcla de extremo populismo con demasiado rendición de cuentas al líder, donde la estructura está un poco debilitada, carencia de un solo, un omnipotente, y darle, tener una visión de una sola persona, creo que no podría traer en estos momentos una situación positiva, dado que nos encontramos en una situación de globalización y viendo qué está pasando en otras naciones. Entonces, considero que en su momento cada modelo tenía sus cuestiones positivas, pero como se comentó igual en la historia, pues realmente no han podido satisfacer, como se dice en la definición de administración pública, satisfacer las necesidades mínimas de la población. Yo creo que han dejado allí una brecha donde no se ha podido solucionar eso, cubrir los requerimientos mínimos a la población. Esa es mi aportación. Gracias, Carlos. Más un comentario rápido. Hace rato que me preguntaste de los indicadores, estábamos hablando de indicadores de desempeño. En ese sentido, ahorita, digamos, este tema es de
administración todavía, ¿no? Ahí me gustaría abordar algo de finanzas y no sé tiempo, pero yo sé que es un tema apasionante, igual lo vemos muy rápido. Pero aparte hay indicadores económicos, que ya por ahí hay una tarea que ustedes van a realizar sobre indicadores económicos, también lo vamos a mencionar por ahí, pero esos son otros indicadores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el peso y su postura frente al dólar, etcétera, y el euro ahora, porque antes pues solo era dólar como la única moneda que nos importaba, digamos. Pero pues ahorita pues también está el euro. Bueno, en cuanto a estos indicadores, estos son otros indicadores, ¿no? Que estos son indicadores universales, por así decirlo, es decir, todos, o sea, las economías mundiales se rigen por estos indicadores para poder, como tener un cierto control, ¿no? De cómo va su economía. Y los indicadores de los que yo te hablé, que te decía que parecía que hacían falta, ¿no? Son indicadores de desempeño, es decir, ¿cómo le hacemos para saber que los trabajadores de una dependencia tal o cual están realizando la labor para la cual la administración pública les está pagando y que se supone que implica que tengan o que brinden un servicio a la población? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para saber si ellos están cumpliendo o no con la labor de la administración pública? Y en ese sentido, esos son los indicadores de desempeño, ¿de acuerdo? Ya los otros, de los que tú hablas, son indicadores económicos, que también son importantes, los vamos a ver, pero en esta ocasión no se refería a eso. Muy bien. Edgar, ahora sí. Sí, gracias. Rápidamente, porque es un poco extenso esto. En el modelo estabilizador, dentro de lo que yo considero que son los pros, se tuvo un crecimiento de la nación, la economía era suficiente, digo, alcanzaba, existían familias muy grandes y aún así pues, todos comían muy bien. Dentro de los contras, había mucha ignorancia del pueblo, todavía la sociedad no estaba muy estudiada y al final de cuentas de eso se beneficiaba el Estado o el gobierno para que al final de cuentas pudiera seguir haciendo sus políticas. Dentro del populista tenemos que ya se creó un gobierno autoritario, no existía oponencia, únicamente era un solo partido que lo podemos decir que era en ese entonces el PRI y no existía nada más, no había oposición. Y de ahí los contras es de que se creció con un pueblo con miedo, ya se empezó a crear la impunidad, la burocracia, la corrupción. Todo esto de alguna forma fue un tiempo en el que fue de miedo, ¿no? Recordemos los atentados del 69, ¿no? En ese entonces. En la parte de neoliberal, podemos tener como pros lo que comenté hace ratito, que se marcaban las bases para un modelo de un mejor país. Se empezó a ver al tema de la globalización, con la famosa solidaridad, unidos para progresar, que repito, fue un gran modelo, lástima que estemos manejados con malas manos. Existieron mejores leyes y normas más estrictas, se empezó a profundizar en eso. Yo considero, en mi punto de vista, que al menos, repito, en la parte de que estamos ahorita en la maestría de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos una serie de leyes y normas en esta materia de seguridad y salud en el trabajo excelente, excelente. A nivel, estamos hablando de Latinoamérica, es de las mejores normatividad que podemos tener. Aquí ya, durante este modelo de neoliberal, ya existió la oposición partidaria. En ese entonces recordemos que estuvo ya el PRI, el PRD, el PAN, inclusive lo vimos en las diapositivas, hubo muchos cambios de poder, del PRI al PAN, y otra vez regresamos al PRI. Al final de cuentas ya existió esa parte, ya no era uno solo que de alguna forma nada más estaba mandando como una dictadura, sino que ya habían diferentes o contraposición que de alguna forma estaban haciendo cambios.
dentro de las contras, pues fue esto del neoliberal fue un cambio muy radical hacia la modernización que de alguna forma requirió mucha inversión, mucho gasto, que a final de cuentas es, perdón con lo que voy a decir, pero la forma más fácil de robar al gobierno es haciendo obras. Entonces, entre más obras se hicieran, pues era el desfalco mayor, ¿no? Seguía la corrupción, se hizo la nacionalización de la banca y posteriormente la privatización. O sea, fue una serie de fraudes tan descarados que al final de cuentas para el gobierno, para la población, pues hasta el día de hoy, pues lo seguimos pagando, ¿no? Con el famoso Fobaproa, todo ese tipo de situaciones que, pues, que nos vino de mal, ¿no? Para con nosotros como pueblo. Y en la actualidad, pues como pros, tenemos un modelo que bajo lo que ellos están comentando, digo, no lo he visto muy bien, pero están con su modelo de cero corrupción, que es una nueva administración, y a final de cuentas la gente confía mucho eh, bajo este medio, o sea, le tienen mucha confianza a este pueblo, bueno, perdón, a este gobierno, eh, que a final de cuentas en las encuestas se ve. Dentro de los contras, podemos mencionar que es un gobierno populista, seguimos con el famoso dedazo, la burocracia, los trámites se han engorrado mucho, que al final de cuentas existen trámites digitales que deberían de ser muy fáciles, muy sencillos de obtener, y creo que vamos en retroceso por ese tema. Considero que es un tema como de dictadura, porque si la cabeza manda algo y quizás como secretario de alguna dependencia no estoy de acuerdo, pues ya ni siquiera estamos ahí en el puesto, ¿no? No hemos visto muchos cambios en este tipo, en este sexenio de algunas secretarías de que no están de acuerdo, pues los destituyen, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a la antigua de que se empieza a ver nuevamente un populismo hacia eh, un solo gobierno tipo dictadura. Mis comentarios. Muchas gracias, Adler. Gracias. Bueno, pues, como ven, pues esta es la idea de la materia. Va, Mayola, rapidísimo. Oh, ya, rapidísimo. Yo me fui más hacia los modelos como tal. Va. ¿Sí? En los pros del estabilizador hubo estabilidad macroeconómica, se mantuvo el crecimiento económico constante, también se realizaron inversiones significativas en infraestructura, o sea, esto ayudó a la modernización del país, que si vemos en el México moderno, pues empieza con este modelo. Y en esta etapa sí se pudo controlar la deuda externa del país. En los contras, este modelo dependía en gran medida, y eso es de la parte que estamos regresando un poquito y haciendo, digamos que todo este análisis a lo que hoy vivimos, que dependía en gran medida de los recursos naturales del país, del petróleo, de los recursos naturales. Y realmente, pues López Obrador está volviendo ese modelo, está reviviendo las refinerías que en todos estos años, pues los estudios habían dicho no, o sea, por eso es más barato la importación. Sin embargo, estamos regresando a este modelo. Y como dependía en gran medida de estos ingresos, entonces también no hubo mucha diversificación en la economía. Y eran políticas muy rígidas. En el populismo, pues este modelo habla sobre la redistribución de la riqueza y reducción en la desigualdad económica. Esto quiere decir apoyo a los sectores vulnerables, que también, si lo analizamos, está muy, muy apegado al modelo que trae el gobierno actual, y adoptan políticas nacionalistas. En los contras del modelo populista es de que hay tanta promesa de soluciones fáciles que pues no se logran, y entonces caemos en problemas más complejos. Esto puede generar incertidumbre en la economía, y por lo tanto esto en consecuencia trae incertidumbre en inversionistas, y por tanto también desequilibrios fiscales y todo lo que está pasando. Entonces, o sea, creo que a mi parecer, aunque se quiera disfrazar de otro tipo de modelo, el actual sí cae en populismo. Y del neoliberal hubo un crecimiento económico, hay mayor inversión extranjera,
mayor eficiencia y productividad y reducción de la deuda pública. Esto en pros, pero en contras hay mayor desigualdad económica. Se nos presenta un escenario de vulnerabilidad porque estamos en un modelo globalizado y por tanto dependemos de mercados internacionalistas. Es lo que encontré. Muchas gracias, Mayola. Muy bien. Pues sí, este tema da para poder platicar mucho tiempo más. Y por el momento, pues voy a tratar de llegar a mi objetivo de este día, que está en la posburocracia. Hay una propuesta actual, ¿no?, de que los modelos de gobierno sean posburocráticos, que ya no estén como basados en este modelo que les decía yo, de burocracia. Y vamos a ver rápidamente a qué se refiere la posburocracia. Hay un interés público más allá que en el paradigma burocrático hay un interés público, mientras que en el postburocrático los resultados los valoran los ciudadanos. En el burocrático se valora las cosas como la eficiencia, el control en la administración, mientras que en el postburocrático se valora más la calidad y el valor y la producción. En el modelo burocrático se requiere especificar las funciones, la autoridad. Acuérdense que la autoridad en el modelo burocrático es muy importante, ¿no? Se requiere conservar este nivel jerárquico y justificar los costos, ¿no? Mientras que en el modelo postburocrático se busca más cómo identificar la misión, los servicios, prestan más atención a los clientes, usuarios y a los resultados. Y buscan entregar valor. En el paradigma burocrático se implanta la responsabilidad, hay un seguimiento muy recto, ¿no?, de las reglas y los procedimientos. Toda la burocracia, pues tenemos que seguir ciertos procedimientos, ¿no? Y estos son muy rígidos, digamos. Mientras que en el postburocrático dice se trata de construir una rendición de cuentas más que hacer responsable a alguien o buscar culpables en ese sentido, sino que haya también un fortalecimiento de las relaciones de trabajo y que más que seguir reglas y procedimientos rígidos, que haya un entendimiento y aplicación de normas, ¿no?, para poder identificar y resolver los problemas de la mejor forma. Así como que estas normas no sean tan rígidas y que puedan estarse mejorando continuamente. En el burocrático se operan sistemas administrativos, mientras que en el postburocrático se trata de separar el servicio del control, lograr apoyo para las normas, ampliar opciones a los clientes o usuarios, alentar la acción colectiva, ofrecer incentivos, evaluar y analizar resultados, enriquecer la retroalimentación. Esto en cuanto a los empleados de la administración. En cuanto a la cultura política y de gestión, los burocráticos pues están centrados en la organización en sí. Hay un poder jerárquico, hay atención a reglas, hay una acción independiente, un respeto al statu quo, no evitan riesgos, tratan de mantener las cosas tal como están. Incluso pues quienes han trabajado en la administración pública dicen así se ha llevado a cabo por 30 años, así tiene que seguir, ¿no? Hay un interés en el procesamiento. Mientras que para los postburocráticos, la atención, lo que hacen está más centrada en los ciudadanos, en un liderazgo participativo, no tanto como de obediencia, ¿no? En atender, en buscar que el principal objetivo sea la atención, la acción colectiva, la voluntad de cambio y el interés en el resultado. Buscan los resultados. En cuanto a su estructura, burocráticos centralizados y jerárquicos, postburocrático descentralizado con un liderazgo participativo. En cuanto a la orientación financiera,
En el burocrático está financiada por el presupuesto, es decir, hay una serie de designaciones presupuestales, mientras que en el postburocrático está financiada por sus ingresos, es decir, se busca la recuperación de los gastos. Burocrático, la economía es monopólica, ¿no? Mientras que en el postburocrático es más competitiva. Muy bien. Bueno, este modelo surge en Estados Unidos y en Inglaterra y pues estos son básicamente como sus elementos, una economía competitiva, una apertura del mercado. Esto acuérdense que también es una característica neoliberal, ¿no? En cuanto al libre mercado, globalización, nueva gerencia pública, hay una tendencia hacia tener una nueva gerencia pública, como traer modelos que provienen de la iniciativa privada hacia la administración pública. A administraciones supranacionales, gobernabilidad, negociación, desarrollo sostenible y urbanización. Yo creo, bueno, aquí hay algunos aspectos, pros y contras. Obviamente tiene muchos contras, puede tener muchos pros también, pero esto pues también es un modelo que necesitamos analizar desde un punto crítico, ¿no? La idea de esta materia pues es justo que tengamos una postura crítica ante todas las situaciones que podemos ver a nuestro alrededor y respecto al gobierno. Bueno, aquí tenemos algunos aspectos que podríamos considerar, ¿no? Pros y contras. Bueno, esta es una frase que elegí: debo realizar por lo menos un movimiento diario que te acerque un poco a tu vida. Y aquí pues les dejo esta pregunta de reflexión respecto a este tema. ¿Qué modelo de gobierno crees que es más oportuno, es el mejor para nuestro país? Y miren, nos quedan unos minutos y me gustaría empezar a hablar de un tema para que podamos la próxima tener también un buen espacio de reflexión y que podamos dar participación para los puntos de vista de todos estos temas que evidentemente requieren análisis, comparación, etcétera. Muy bien. Y ahora sí, finanzas. Hace rato le decía yo a Carlos que yo había respondido respecto a los indicadores como indicadores de calidad, otro tipo de indicadores, ¿no? Pero estos van a ser los indicadores económicos. Y aquí es donde tenemos el tipo de cambio, ¿no? Que empieza a convertirse en nuestro país en cierta... la economía gira alrededor también del tipo de cambio, ¿no? Al respecto, pues también vienen unos antecedentes históricos de los cuales no me voy a detener. Hay una devaluación en 1954 y aquí es donde empiezan a haber acuerdos para establecer el tipo de cambio respecto al dólar estadounidense, ¿no? Hacen acuerdos para que haya cierta paridad entre el tipo de cambio. Muy bien. A partir de 1954 y de esta crisis que hubo, se crea entonces este desarrollo estabilizador, donde se busca que los gobiernos mexicanos traten de mantener finanzas públicas sanas
y que haya un manejo más prudente de la política monetaria, y el régimen cambiario fue consolidando y adquiriendo cierta credibilidad. Fue a partir de eso. Después vienen las políticas fiscales expansivas, que ustedes ya saben que pues, viene de la mano con estos sexenios en los que hubo crisis catastróficas casi, ¿no? Se busca siempre la paridad del peso y del dólar. Aquí en los años 80, pues la economía mexicana, al igual que el resto de las economías en desarrollo, enfrentó diversos choques, ¿no? Sobre todo basados en el petróleo. Hay que recordar que una gran cantidad de la economía, o una gran base de la economía mexicana, se ha basado en el petróleo. Actualmente esa es una de las políticas como más fuertes, ¿no? Respecto a las finanzas públicas, que están basadas en el petróleo. ¿Ustedes qué pros y qué contras ven en que una economía se base en el petróleo? ¿Qué han escuchado? Sí, Carlos. Sí, mi comentario va en el siguiente sentido. En la actualidad, depender todo una economía basados en un recurso natural, no creo que sea lo más viable para estos momentos de México. Posiblemente en tiempos anteriores, cuando no había tanta modernidad ni tanta tecnología, yo creo que no podemos basar nuestra economía en un recurso, en el petróleo. Tenemos que diversificarnos. Y le doy el ejemplo del estado de Quintana Roo. Nosotros estamos predominantemente en el turismo, pero han pasado ciertas cuestiones ambientales como el sargazo, como la sobrepoblación, la contaminación, que en un momento dado, en toda la maravilla que se tenía, y si no lo conservamos, nos va a meter en problemas. Pero yo siento que no podemos depender de un solo recurso, tenemos que ser más integrales, tener varias acciones. Como una empresa no podemos tener nada más un solo producto, tenemos que diversificarnos, porque el mercado va cambiando y la ciudadanía también va requiriendo de otros servicios. Siento. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, pues no se puede depender de un solo producto. Además, recuerden que el petróleo se encuentra en el libre mercado, es decir, se produce petróleo no solo para consumo propio, ¿no? Bueno, nosotros todavía no producimos petróleo, se supone que esa es una de las gasolinas, ¿no? Por ejemplo. El petróleo requiere de un libre mercado. ¿Cuál es la desventaja del libre mercado? Pues que, por ejemplo, así como el petróleo se puede encarecer, también el petróleo puede perder valor en los mercados internacionales. Si México depende de la economía que tiene el petróleo, pues cuando baja de precio, por ejemplo, los presupuestos que dependen de las ganancias del petróleo, pues se ven afectados, porque entonces no tendrían los mismos ingresos que si tuvieran algún ingreso fijo no tan volátil, digamos, ¿no? Esa es la complicación del petróleo. Algunos de los presupuestos, por ejemplo, de salud, ¿no? Educación, que son los más como delicados, digamos, dentro de la administración pública, pues muchas veces han dependido también de los ingresos del petróleo, lo cual, pues, como les decía, es algo incierto. No da certeza financiera, digamos, ¿no? Porque puede ganar valor
no puede perder. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el debate de hoy. Sí, me interesaba como empezar a introducir el tema de las finanzas para que podamos observar, digamos, en estos días cómo está el tema de las finanzas en nuestro país. Podamos estar participando en la próxima clase con otro debate y vamos a hacer algunas propuestas. Muy bien.